14, Rubén Moreno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, le pregunto por los datos del día. ¿Cómo los valora? Bueno, hay que partir de la base de que los datos han sido sistemáticamente inciertos por una razón muy obvia, y es que no hacemos suficientes tests, por la razón que sea, no los hemos conseguido antes, no nos hemos aprovisionado, pero lo cierto es que no hacemos allí, no hacemos incluso según las directrices del gobierno en los centros de mayores, donde cuando diagnosticas uno, pues el resto, aunque tenga síntomas, no los diagnosticas ya y por lo tanto no están contabilizados. Lo que ocurre es que si eso es de una forma consistente, pues puedes ir sacando conclusiones. Cuando no es consistente, te puedes llevar alguna sorpresa, y es que cuando aumente el número de test que realicemos, pues muy probablemente nos daremos cuenta de que, a pesar de que estamos encerrados en casa, los números de infectados suben. Y no es que haya más, porque las medidas de confinamiento obviamente son útiles y necesarias, sino que es que estás diagnosticando más, ¿no? Pero dicho eso, la evolución efectivamente es positiva, no puede ser de otra forma, porque claro, es que llevamos ya bastante tiempo confinados. Con su experiencia, ¿cuántos contagiados puede haber ahora mismo en España? Pues claro, es evidente que son mucho más de 150.000. Claro. Es difícil de decir, Antonio, pero uno debe pensar que si el 50% de los infectados son asintomáticos, que es el grave problema de esta pandemia y de este virus en concreto, pues evidentemente, a menos que hagas test masivos a toda la población, no lo vas a saber. Pero bueno, puedes hacer un cálculo. En los modelos que se han hecho de evolución epidemiológica daban al menos 600.000. La cifra no es tan importante el saber cuál es de momento, sino para hacer precisamente el desescalado. Y ese es el problema que realmente tiene el gobierno, y con el gobierno todos nosotros, el hacer ese desescalado. Ayer me hacía en cierto modo gracia que te sorprendiera que Fernando Simón, un antiguo colaborador, dijera que lo más pesado para los ciudadanos lo estábamos pasando ya, pero lo más difícil venía ahora. Claro, lo más difícil es para el gobierno, porque el gobierno y comunidades autónomas, porque son las que tienen que manejar ese desescalado. Sin un uso adecuado de los test, sin suficientes equipos de protección, incluyendo mascarillas para la población, y mantener una apertura progresiva de negocios, de empresas, de monitorización de casos positivos y aislamiento de contactos, e incluso llegar a tratar a esos contactos y a los profesionales sanitarios con hidroxicloroquina, pues probablemente efectivamente va a ser muy difícil hacer un desescalado con éxito, y la posibilidad de rebrotes sin duda va a estar ahí. Le voy a preguntar por el desescalado, pero fíjese ahora mismo, claro, no sé, yo tengo la sensación de que hay que decirle a la gente, cuidado, esto del desescalado no está a la vuelta de la esquina, que queda tiempo, al margen de que, como usted dice, el desescalado precisa de detalles, de muchísimas medidas, de protocolos de protección. Una cuestión ahora mismo, Nuria Zamora, nuestra responsable internacional, en Francia, en Italia y en el Reino Unido, ¿cómo está este asunto de planificación del desescalado o el fin del confinamiento? Pues en Francia, por ejemplo, ya se sabe que de momento ni se lo plantean. El Elísio ha confirmado que va a ampliar ese confinamiento, esas medidas restrictivas. Lo que no se sabe todavía es el plazo, hasta cuándo se van a ampliar. Estaba fijado en un principio hasta el 15 de abril, ya se sabe que no será esa fecha, y será el lunes cuando Macron dé los datos, porque ha cambiado esa intervención en televisión. Sí, no será hoy, será el lunes. En Italia ya están estudiando esa fase 2 en la que puedan relajar las medidas. De hecho, el primer ministro Giuseppe Conte ha dicho en una entrevista que para finales de abril, si hay consentimiento del comité científico, si es recomendado, ya empezarán a reabrir algunos sectores de la economía, algunas empresas. Ahora, no será masivo, señor Moreno, y usted lo sabe bien porque lo tendrá muy analizado. Es decir, esto no es un fin del confinamiento masivo, inmediato, toda la gente a la calle. Hay que cuidarlo muchísimo. Todo eso está repleto de peligros. Sin duda. Es un campo minado, y por eso me extrañó un poco lo que dijo ayer la ministra Montero, María Jesús, diciendo que el día 26 básicamente, pues podíamos ir todos a la calle. O sea, esto no es el final de la Segunda Guerra Mundial, porque el virus sigue ahí. Por muchos estudios seroepidemiológicos que hagas, a 62.000 personas
El problema lo tenemos en la población, que no sabemos ni en qué situación está de inmunidad, ni si ha sido contagiada por el virus o no. Eso lo haremos y lo veremos con los test masivos. Con todo y con eso, sí que hay unos procedimientos de desescalado con unas condiciones previas, claro, en cuanto a la apertura progresiva, incluso de centros educativos que los universitarios probablemente ya tendrá que ser para septiembre, etcétera, ¿no? Pero sí que tiene unas condiciones mínimas, y las condiciones mínimas es en cuanto a asistencia sanitaria, condiciones que tengas, epidemiología y salud pública. Ahora bien, confiarlo todo a la vacuna, como se ha dicho, está en la saciedad, esta no estará hasta el primer trimestre del año que viene. Claro, para un gobierno, si no se mete a trabajar conjuntamente con las comunidades en protocolos claros de desescalado, lo más fácil sería mantenernos a todos dentro de las casas hasta llegar la vacuna, pero eso es algo que, como todo el mundo sabe, es inviable y por lo tanto hay que estudiarlo y hay que plantearlo, pero no estudiarlo en este momento, como dice el ministro Illa, lo dijo ayer en la comparecencia. Estamos trabajando en ello, ¿no? Pues es que esto se tendrá usted que enfrentar más pronto que tarde, por lo tanto debería estar ya hace mucho tiempo los equipos de científicos y de técnicos, que yo desde luego la mayoría no los conozco porque no se suelen hacer públicos, realmente en ese proceso, ¿no? Con lo cual vamos a necesitar esas mascarillas, vamos a necesitar esos test y vamos a necesitar los procedimientos para que podamos hacerlo con seguridad sin que haya un segundo rebrote, que es muy probable que exista. Le voy a preguntar, una al experto, señor Moreno. Como experto, ¿uso de mascarillas recomendable, obligatorio o obligatorio para una determinada población más vulnerable cuando se produzca el fin del confinamiento? Pues ahí, Antonio, los estudios que se han hecho, incluso criticados por la OMS, es que en un lugar cerrado donde hay varias personas hablando, ni tan siquiera tosiendo, las microgotitas, no las gotitas que uno expulsa con un estornudo o una tos, las microgotitas pueden estar varias horas en el ambiente. Luego, en una reunión del comité de redacción, en un periódico, en La Sexta, donde sea, que hayan varias personas y no estén utilizando mascarillas, es muy probable, si no hay una buena ventilación, que se contagien. ¿Por qué la OMS, por qué CDC a veces ha criticado el uso de mascarillas y ahora lo ha vuelto a retomar? Pues porque no había suficientes probablemente para el personal sanitario. En nuestro país, la verdad es que han tardado en llegar a pesar de eso, ¿no? Pero si uno quiere hacer un desescalado con unas ciertas garantías, la forma más simple, que lo decía ayer una señora en un pueblecito de Pontevedra que estaba haciendo la pobre allí mascarillas, era el puro sentido común. Cuando le dijeron, es que la OMS ha dicho que esto no es muy útil, bueno, es que hará más tenerlas que no tenerlas. Bueno, el sentido común lo dice, pero la ciencia lo dice también, y por lo tanto yo las haría al menos obligatorias para, no cuando uno sale a correr solo, pero definitivamente cuando uno llega a un lugar donde va a haber varias personas reunidas y no está bien ventilado, definitivamente debería ser de uso obligatorio. Y ahora le pregunto al senador del Partido Popular, al hombre que fue secretario general del Ministerio. A ver, se lo pregunto, señor Moreno, el error del Gobierno de España, ¿cuál sería para usted el error más flagrante? Y si hay, es decir, no sé, si ¿hay algún país de Occidente que haya reaccionado bien ante esta pandemia? Bueno, yo creo que la mayoría de países no han visto venir esta pandemia, a pesar de que se sabía el número de asintomáticos era importante, lo dijo China. Yo creo que ha habido un mes que se ha perdido. Esta mañana en el debate con el presidente Sánchez y con el presidente Casado, creo que se han fijado una serie de fechas donde los organismos internacionales estaban ya alertando al menos de hacer acopio de materiales. Yo creo que cuanto antes cierres el resultado es mejor, y la gran defensa que alude el presidente Sánchez es que ellos fueron los primeros en cerrar. Pero aquí hay que dejar claro una cosa: no es lo mismo el tiempo de calendario, el tiempo físico, que el tiempo epidemiológico. Es decir, un país puede cerrar al mismo tiempo que España y con muchos menos fallecidos y con muchos menos contagiados está cerrando epidemiológicamente mucho antes que nosotros. Nosotros fuimos los últimos, junto con Italia y con Francia. Reino Unido, por supuesto, pero es que Reino Unido no quería ni cerrar, luego tuvo que cambiar, como Estados Unidos va a tener que cambiar inmediatamente a medidas más restrictivas, ¿no? Pero realmente es que fuimos de los últimos epidemiológicamente hablando,
Y el resultado, lamentablemente, porque el gran notario del reino en esta materia de pandemia son los resultados. El virus no distingue ni de marketing, ni de medidas acertadas o no acertadas. El virus levanta acta y el acta es eso, es que somos el país con más contagiados y más fallecidos por habitante del planeta. Eso es el resultado de algo que no hemos hecho bien, ¿no? Bueno, a partir de ahora lo que hay que mirar es cómo lo hacemos bien. Porque si encima todavía en un rebrote seguimos haciéndolo mal, definitivamente no tiene ninguna excusa. Rubén Moreno, el secretario general del Ministerio, un hombre que conoce perfectamente, uno de los grandes referentes del Partido Popular en cuanto a ciencia y medicina. Lo analizaremos en los próximos días. Doctor, un abrazo. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo, senador.